imagina a un hombre capaz de comprender el universo como pocos en la historia. Alguien que redefinió el tiempo, el espacio y la propia realidad. Y que, aún así, al final de su vida cargaba con una sensación incómoda, persistente, casi silenciosa. La de haber contribuido, aunque indirectamente, a una de las fuerzas más destructivas que el ser humano ha creado. Ese hombre fue Albert Einstein. Su nombre hoy es sinónimo de inteligencia, de genialidad absoluta, de una mente que parecía operar en un nivel distinto. Pero detrás de esa imagen casi mítica, existía una historia mucho más compleja, llena de contradicciones, decisiones difíciles y zonas grises que rara vez se cuentan. Porque Einstein no fue solo el científico que revolucionó la física, fue también el hombre cuya firma ayudó a iniciar el camino hacia la bomba atómica. Y aunque nunca participó directamente en su desarrollo, aunque jamás trabajó en el laboratorio que la construyó, una simple carta, una advertencia escrita en un momento de miedo global, terminó conectando su nombre con un evento que cambiaría el curso de la historia. Y eso lo persiguió durante años. Pero esa no fue la única sombra. A lo largo de su vida, Einstein también estuvo rodeado de rumores, controversias y aspectos personales que contrastaban con su imagen pública. Su relación con su primera esposa, Mileva Maric, ha sido objeto de debate durante décadas. Algunos sugieren que pudo haber contribuido a sus primeros trabajos, aunque esto nunca se ha comprobado de forma concluyente. Otros apuntan a cartas donde Einstein mostraba una frialdad emocional inesperada, condiciones estrictas dentro de su matrimonio que hoy resultan difíciles de ignorar. Incluso después de su muerte, el misterio continuó. Su cerebro fue extraído sin permiso durante la autopsia, conservado en secreto durante años, analizado como si en él se escondiera la clave de su genialidad. Como si el mundo se negara a aceptar que una mente así pudiera ser, al mismo tiempo, extraordinaria y profundamente humana. Pero quizás lo más inquietante de su historia no está en sus descubrimientos, ni en sus polémicas, ni siquiera en su legado científico. Está en lo que representa, porque Einstein no fue un genio aislado del mundo. Fue un hombre que vivió en una época de cambios extremos, guerras, avances tecnológicos y tensiones globales. Y en medio de todo eso, sus ideas no solo explicaron el universo, también influyeron en la forma en que lo transformamos, para bien y para mal. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el conocimiento avanza más rápido que nuestra capacidad de comprender sus consecuencias? Einstein pasó su vida buscando entender las leyes que gobiernan la realidad, desentrañando los secretos del cosmos con una precisión que parecía imposible. Pero en ese proceso, también se encontró con algo que no podía resolver con ecuaciones: el impacto humano de sus descubrimientos. Porque al final, no importa cuánto entendamos el universo, si no entendemos lo que hacemos con ese conocimiento. Esta es la historia de un hombre que cambió el mundo sin proponérselo completamente, que alcanzó una comprensión casi absoluta de la naturaleza, y que aún así, como cualquier otro ser humano, tuvo que enfrentarse a sus propias decisiones, a sus dudas y a sus consecuencias. Antes de convertirse en Albert Einstein, el símbolo universal del genio, hubo un niño que no destacaba, que no encajaba, que incluso generaba dudas en quienes lo rodeaban. Nació en 1879, en Ulm, Alemania, en una familia judía de clase media. Nada en su origen parecía anunciar lo que vendría después. De hecho, todo parecía indicar lo contrario. Durante sus primeros años, Einstein mostró un desarrollo del lenguaje más lento de lo habitual. Este detalle ha dado lugar a uno de los mitos más repetidos sobre su infancia: que no hablaba bien,
o que tenía algún tipo de retraso significativo. Aunque esta versión ha sido exagerada con el tiempo, sí es cierto que su forma de comunicarse era distinta, más pausada, más reflexiva, como si necesitara ordenar cada idea antes de expresarla. Y eso, en un entorno donde se valoraba la rapidez, no jugaba a su favor. En la escuela la situación no mejoró demasiado. El sistema educativo alemán de la época era rígido, basado en la memorización y la disciplina estricta. Los profesores esperaban obediencia, repetición, respuestas claras. Pero Einstein no funcionaba así. No le interesaba repetir información sin entenderla. No respondía bien a la autoridad impuesta. Y eso generaba conflicto. Algunos maestros llegaron a considerarlo problemático, no por falta de inteligencia, sino por su actitud. Cuestionaba, dudaba, se mostraba poco interesado en seguir las reglas establecidas. No era el alumno brillante en el sentido tradicional. Era, más bien, un estudiante incómodo para el sistema. Pero fuera del aula, algo distinto ocurría. En casa, Einstein comenzó a mostrar una curiosidad que no dependía de las calificaciones ni de la aprobación externa. Uno de los momentos más conocidos de su infancia, y que él mismo recordaría años después, fue cuando su padre le mostró una brújula. Un objeto simple, pero que despertó en él una pregunta profunda. ¿Por qué la aguja siempre apunta en la misma dirección? ¿Qué fuerza invisible la mueve? Esa experiencia, aparentemente pequeña, tuvo un impacto duradero. No porque le diera una respuesta, sino porque le mostró que existían fenómenos que no se veían, pero que estaban ahí, actuando constantemente. Fue uno de sus primeros contactos con la idea de que la realidad es más compleja de lo que percibimos. Y eso lo marcó. A partir de ese momento, su interés por comprender cómo funciona el mundo comenzó a crecer. No desde la obligación, sino desde la curiosidad. Le interesaban las matemáticas, la física, pero no como materias escolares, sino como herramientas para responder preguntas que realmente le importaban. Sin embargo, este desarrollo no era evidente para todos. Para muchos, Einstein seguía siendo un niño poco destacado, incluso lento en comparación con otros. No encajaba en el modelo de estudiante ideal, no brillaba en el sistema que definía el éxito académico en ese momento. Y aquí aparece una de las claves más importantes de su historia. El talento no siempre es visible desde el inicio. A veces se manifiesta de forma distinta, fuera de los parámetros habituales, en preguntas que no tienen una respuesta inmediata, en formas de pensar que no encajan con lo establecido. Einstein no era un niño prodigio en el sentido clásico. No era un genio evidente. Era algo más difícil de reconocer. Un observador. Alguien que no aceptaba las cosas tal como se le presentaban, que necesitaba entenderlas desde dentro, que prefería una pregunta bien formulada antes que una respuesta memorizada. Y aunque en ese momento nadie podía prever lo que llegaría a ser, ya había algo en él que no pasaba desapercibido. Una forma distinta de mirar, una inquietud constante, una resistencia silenciosa a aceptar lo obvio. Y eso, con el tiempo, lo cambiaría todo. A medida que Albert Einstein crecía, la distancia entre su forma de pensar y el sistema educativo se hacía cada vez más evidente. No era un problema de capacidad ni de comprensión. Era algo más profundo, una incompatibilidad casi total entre lo que se esperaba de él y lo que él necesitaba para aprender. El sistema alemán de finales del siglo XIX estaba diseñado para formar mentes disciplinadas, obedientes, estructuradas. La educación funcionaba bajo principios casi militares: autoridad incuestionable, memorización constante y poca tolerancia al cuestionamiento. El conocimiento se transmitía en una sola dirección, del profesor al alumno, sin espacio para la duda, sin espacio para la exploración.
Pero Einstein no funcionaba así. Desde muy joven mostró una resistencia natural a aceptar información sin entenderla. No le bastaba con repetir fórmulas o definiciones. Necesitaba saber por qué. Necesitaba encontrar la lógica detrás de cada idea. Y cuando esa lógica no estaba clara, simplemente perdía el interés. Esto generaba una tensión constante en el aula. No era el típico estudiante rebelde que interrumpe o desafía de forma abierta. Su resistencia era más silenciosa, pero igual de incómoda. No respondía como se esperaba, no seguía el ritmo, no se adaptaba a la estructura. Y en un sistema que premiaba la conformidad, eso era un problema. Algunos profesores llegaron a considerarlo un alumno sin futuro. Hay registros de comentarios donde se afirmaba que nunca llegaría a nada, no porque fuera incapaz, sino porque no encajaba en el molde establecido. En ese contexto, el talento no reconocido se interpretaba fácilmente como falta de potencial. Y eso pudo haber sido determinante, porque muchos, en su lugar, habrían terminado adaptándose, aceptando el sistema, dejando de cuestionar. Pero Einstein tomó un camino distinto. En lugar de ajustarse completamente, comenzó a desconectarse. Su interés por la escuela disminuyó. Su motivación se desvió hacia otros espacios, hacia el pensamiento propio, hacia el aprendizaje fuera del aula. Eventualmente, esta desconexión llevó a una decisión importante. Einstein abandonó el sistema educativo alemán antes de completarlo. No fue una salida triunfal, ni una transición clara hacia algo mejor. Fue, en muchos sentidos, un salto al vacío. Un alejamiento de la estructura que, en teoría, definía el camino hacia el éxito. Pero también fue una liberación. Porque fuera de ese entorno rígido, Einstein encontró algo que no había tenido dentro: libertad para pensar. Sin la presión constante de encajar, comenzó a explorar ideas a su propio ritmo, a profundizar en temas que realmente le interesaban, a construir su conocimiento desde la curiosidad y no desde la obligación. Este cambio no fue inmediato ni sencillo. No pasó de ser un estudiante problemático a un genio reconocido de un día para otro. Pero sí marcó una diferencia clave. A partir de ese momento, su aprendizaje dejó de depender de un sistema externo y pasó a estar guiado por su propia mente. Y eso lo cambió todo. Porque el problema nunca fue su capacidad. Fue el entorno. Un entorno que no estaba diseñado para alguien que pensaba de forma distinta, que necesitaba cuestionar, que no podía avanzar sin comprender. Y al salir de ese entorno, Einstein no solo encontró su camino, encontró su forma de pensar. Una forma que no seguiría reglas establecidas, que no aceptaría límites impuestos, que no se conformaría con respuestas simples. Y aunque en ese momento parecía una desviación, en realidad era el inicio de algo mucho más grande. A finales del siglo XIX, lejos de la imagen que hoy tenemos de Albert Einstein, su vida estaba marcada por algo mucho más terrenal: la incertidumbre. No era un prodigio reconocido, no tenía una carrera definida, y tras finalizar sus estudios en el Politécnico de Zúrich, lo que encontró no fue éxito inmediato. Fue rechazo, uno tras otro. Intentó conseguir puestos académicos, envió solicitudes, buscó recomendaciones, pero las respuestas eran siempre las mismas o, en muchos casos, ni siquiera llegaban. Sus profesores no lo consideraban un candidato ideal, en parte por su historial como estudiante poco convencional, en parte por su falta de disciplina dentro del sistema. Y así, el joven que algún día redefiniría el universo no encontraba trabajo. En medio de ese contexto apareció una figura clave en su vida: Mileva Maric. Estudiante de física, brillante, disciplinada y con una formación sólida, Mileva no solo compartía intereses con Einstein, también compartía su forma de pensar. Su relación no fue solo emocional, fue intelectual.
Ambos pasaban largas horas discutiendo ideas, resolviendo problemas, explorando conceptos. En sus cartas, Einstein se refería a nuestro trabajo, nuestra teoría, expresiones que con el tiempo se convertirían en el centro de una de las controversias más persistentes de su historia. ¿Hasta qué punto Mileva participó en sus descubrimientos? ¿Fue solo una compañera emocional o también una colaboradora científica? La respuesta no es clara. Algunos historiadores sostienen que Mileva pudo haber contribuido en ciertos aspectos, especialmente en las primeras etapas, mientras que otros argumentan que no existe evidencia suficiente para afirmar una coautoría real. Lo que sí está documentado es que, tras el éxito de Einstein, su figura quedó en la sombra. Y eso ha generado preguntas que aún hoy siguen abiertas. Pero la historia no se detiene ahí. La relación entre ambos, que comenzó como una conexión profunda, también tuvo momentos difíciles. Antes de casarse, tuvieron una hija, conocida como Liesl, cuyo destino sigue siendo un misterio. Algunos documentos sugieren que pudo haber sido dada en adopción, otros que murió siendo niña. No hay una respuesta definitiva, solo fragmentos, silencios y una historia incompleta. Con el tiempo, la relación se deterioró. Einstein, centrado cada vez más en su trabajo, comenzó a distanciarse emocionalmente. Existen cartas donde establece condiciones estrictas para continuar conviviendo con Mileva, reglas que hoy resultan frías, casi mecánicas, sin afecto, sin cercanía, solo convivencia funcional. Esto contrasta fuertemente con la imagen del genio amable y distraído que suele mostrarse en la cultura popular. Aquí aparece un Einstein distinto, más complejo, más humano, con luces y sombras. Finalmente, la relación terminó en divorcio. Mileva quedó al margen, mientras Einstein comenzaba a acercarse a una etapa completamente distinta de su vida. Una etapa donde, paradójicamente, el reconocimiento empezaría a llegar. Pero no sin antes pasar por un último punto clave, el momento en que todo parecía estancado, y de repente encontró una oportunidad inesperada. Porque cuando todo indicaba que su camino académico estaba cerrado, Einstein terminó en un lugar que nadie habría imaginado. Una oficina, lejos de la ciencia, lejos del reconocimiento, pero más cerca que nunca de cambiar la historia. Cuando Albert Einstein consiguió trabajo en la oficina de patentes de Berna en 1902, no fue un triunfo, fue una salida. Después de múltiples rechazos académicos, aquel puesto administrativo representaba estabilidad, pero también una especie de alejamiento del mundo científico al que había intentado entrar sin éxito. A simple vista, su vida parecía haberse detenido. Revisaba solicitudes de inventos, analizaba mecanismos, comprobaba si las ideas eran originales o simplemente variaciones de algo ya existente. Era un trabajo metódico, repetitivo, alejado del prestigio que normalmente se asocia con la investigación científica. Pero había algo en ese entorno que jugó a su favor. La oficina no exigía creatividad, pero sí atención al detalle. No requería innovación, pero sí comprensión profunda de cómo funcionan las cosas. Y en medio de esa rutina, Einstein comenzó a desarrollar una habilidad clave: pensar en sistemas, en procesos, en cómo una idea puede transformarse en otra. Mientras otros veían un trabajo limitado, él encontró espacio para pensar. Porque al terminar sus horas laborales, Einstein no desconectaba. Al contrario, su mente seguía activa. En las noches, en los momentos de descanso, en los trayectos diarios, comenzaba a explorar preguntas que no dependían de su entorno profesional. Preguntas que no necesitaban laboratorio, ni recursos avanzados, ni reconocimiento externo. Solo necesitaban imaginación. Una de las más conocidas, y al mismo tiempo más reveladoras, fue esta: ¿qué pasaría si pudieras viajar junto a un rayo de luz?
No era una pregunta técnica en apariencia. Era una imagen, un experimento mental. Pero dentro de esa simple idea se escondía algo mucho más profundo. Si alguien pudiera moverse a la misma velocidad que la luz, ¿qué vería? ¿Cómo se comportaría el tiempo? ¿Seguiría avanzando de la misma manera? ¿O cambiaría? Este tipo de preguntas no eran comunes en la física de la época, y sin embargo, Einstein las tomaba en serio, no porque tuviera respuestas inmediatas, sino porque intuía que ahí había algo que no encajaba con las teorías existentes. La física clásica funcionaba bien en muchos casos, pero había fenómenos que no lograba explicar del todo. Y en lugar de ignorarlos, Einstein los convirtió en el centro de su atención. Durante este periodo, también mantuvo contacto con un pequeño grupo de amigos con quienes discutía ideas filosóficas y científicas. Se reunían, leían, debatían, cuestionaban conceptos establecidos. No era una academia formal, ni un entorno institucional. Era pensamiento libre. Y en ese espacio, sus ideas comenzaron a tomar forma. Poco a poco, sin presión externa, sin necesidad de aprobación inmediata, Einstein fue construyendo algo que no dependía del reconocimiento. No buscaba impresionar, no intentaba destacar dentro de un sistema. Estaba resolviendo un problema. Uno que llevaba años desarrollándose en su mente. Y lo más interesante es que nadie lo estaba esperando. No había expectativas. No había atención. No había competencia directa. Solo un hombre, en una oficina aparentemente común, pensando en cosas que nadie más estaba considerando de la misma manera. Y entonces, en 1905, todo cambió. Porque en ese año, desde ese mismo escritorio donde revisaba patentes, Einstein publicó una serie de trabajos que no solo lo sacarían del anonimato, sino que redefinirían la física moderna. El mundo aún no lo sabía, pero uno de los mayores avances de la historia acababa de nacer en silencio. En 1905, mientras seguía trabajando en la oficina de patentes de Berna, Albert Einstein hizo algo que, en ese momento, pasó casi desapercibido, pero que con el tiempo sería considerado uno de los mayores puntos de inflexión en la historia de la ciencia. Publicó 4 artículos. 4. No un libro, no una gran obra anunciada al mundo. 4 textos enviados a una revista científica, escritos desde una rutina aparentemente ordinaria, pero con ideas que romperían los cimientos de la física clásica. Ese año sería conocido después como su Annus Mirabilis, el año milagroso. El primero de esos trabajos abordaba un fenómeno que había desconcertado a los científicos durante años: el movimiento browniano. Einstein logró explicar cómo pequeñas partículas suspendidas en un líquido se mueven de forma aparentemente caótica, demostrando que ese movimiento era consecuencia directa de la existencia de átomos. Y esto era clave, porque en ese momento, la existencia de los átomos aún no era aceptada por todos. Con ese artículo, Einstein no solo explicaba un fenómeno, confirmaba una realidad invisible. El segundo trabajo fue aún más radical: el efecto fotoeléctrico. Einstein propuso que la luz no se comporta únicamente como una onda, como se creía hasta entonces, sino también como partículas discretas de energía, más tarde llamadas fotones. Esta idea rompía con la visión tradicional de la luz y abría la puerta a lo que más adelante se convertiría en la base de la física cuántica. Curiosamente, sería este trabajo, y no la relatividad, el que le otorgaría el premio Nobel años después. Pero el verdadero terremoto estaba en los otros 2 artículos. En ellos, Einstein abordó una de las preguntas más profundas de la física: ¿cómo funcionan realmente el tiempo y el espacio? Hasta ese momento, se asumía que ambos eran absolutos, que el tiempo avanzaba igual para todos, en cualquier lugar, que el espacio era un escenario fijo donde ocurrían los eventos, ideas que parecían tan evidentes, que no se cuestionaban. Einstein hizo exactamente eso.
cuestionarlas. Y lo que encontró cambió todo. En su teoría de la relatividad especial, propuso que el tiempo y el espacio no son constantes, sino que dependen del observador. Que dos personas pueden medir tiempos distintos para el mismo evento, dependiendo de su movimiento relativo. Que la simultaneidad no es universal. Y que el tiempo puede dilatarse, puede ralentizarse, puede comportarse de formas que desafían la intuición. Pero no se detuvo ahí. En ese mismo contexto, introdujo una de las ecuaciones más conocidas de la historia. E igual a mc al cuadrado. Una relación simple en apariencia, pero con implicaciones enormes. Energía y masa no son cosas separadas. Son dos formas de lo mismo. La materia puede convertirse en energía y la energía en materia. En ese momento, nadie imaginaba completamente lo que eso significaría. Pero esa ecuación contenía el potencial de liberar una cantidad de energía inimaginable. Años más tarde, el mundo lo descubriría. Lo más sorprendente de todo esto no fue solo el contenido de sus ideas, fue el contexto. Einstein no trabajaba en una gran universidad. No tenía un equipo de investigación. No contaba con recursos avanzados. Era un empleado de oficina, escribiendo en sus ratos libres, pensando en problemas que otros no estaban abordando de la misma manera. Y aún así, logró redefinir la forma en que entendemos la realidad. Pero en ese momento, casi nadie lo notó. No hubo titulares inmediatos. No hubo reconocimiento instantáneo. Solo un pequeño grupo de físicos que comenzó a leer sus trabajos y a darse cuenta de que algo no encajaba con lo que creían saber. Algo había cambiado. Y aunque el mundo aún no reaccionaba, la física ya no era la misma. Después de 1905, las ideas de Albert Einstein comenzaron a expandirse lentamente, como una grieta que se abre en algo que parecía sólido. Al principio, pocos comprendieron realmente el alcance de lo que había propuesto. No porque fuera incorrecto, sino porque era difícil de aceptar. Durante siglos, el tiempo había sido considerado una constante universal. Algo fijo, estable, que avanzaba igual para todos, en cualquier lugar. Era una referencia absoluta. Una especie de escenario invisible donde ocurría la vida. Einstein cambió eso. No de forma gradual, de forma radical. Según su planteamiento, el tiempo no es el mismo para todos. Depende del movimiento, depende de la velocidad. Dos personas pueden experimentar el paso del tiempo de forma distinta si una de ellas se mueve a gran velocidad respecto a la otra. Esto no era una metáfora. Era una consecuencia real de las leyes físicas. Si alguien pudiera viajar lo suficientemente rápido, el tiempo para esa persona transcurriría más lento, mientras que para quien permanece en reposo, avanzaría con normalidad. Esto implicaba algo profundamente inquietante. El tiempo no es una experiencia universal, es relativa, y eso abre una posibilidad que hasta ese momento pertenecía más a la imaginación que a la ciencia. Que dos observadores no compartan el mismo presente. Que lo que es simultáneo para uno, no lo sea para otro. La idea de ahora dejaba de ser absoluta, se convertía en algo dependiente, algo que podía variar. Pero no solo el tiempo se veía afectado, el espacio también. Einstein propuso que ambos, tiempo y espacio, no son entidades separadas, sino partes de una misma estructura, el espacio-tiempo. Una especie de tejido donde todo ocurre, que puede deformarse, estirarse, cambiar dependiendo de las condiciones. Esto transformó completamente la forma de entender el universo. Ya no era un escenario rígido donde se desarrollan los eventos. Era un sistema dinámico, flexible, interconectado. Y aunque estas ideas hoy forman parte de la física moderna, en su momento generaron una mezcla de fascinación y escepticismo.
Muchos científicos no estaban preparados para abandonar conceptos que habían funcionado durante tanto tiempo. Aceptar que el tiempo no es absoluto era aceptar que la realidad no es tan intuitiva como creemos. Einstein no ofrecía solo una teoría, ofrecía una nueva forma de ver el mundo, una que requería abandonar certezas, cuestionar lo evidente y aceptar que nuestra percepción no siempre coincide con la estructura real del universo. Y esto no era solo ciencia, era filosofía. Porque si el tiempo puede variar, si el presente no es el mismo para todos, entonces muchas de las ideas que utilizamos para entender la vida, la historia, la experiencia humana, también cambian. Lo que antes parecía fijo, ahora es relativo. Lo que antes era universal, ahora depende del observador. Y en ese punto, la figura de Einstein comenzó a transformarse. Ya no era solo un científico con ideas interesantes, se estaba convirtiendo en alguien que desafiaba la base misma de cómo entendemos la realidad. Pero ese reconocimiento no llegaría de inmediato, porque antes de ser aceptado, tuvo que ser cuestionado, después de años de trabajo silencioso, de ideas que pocos comprendían y de una teoría que parecía demasiado abstracta para ser aceptada. La vida de Albert Einstein dio un giro inesperado. No fue inmediato, no fue gradual, fue casi repentino. En 1919, una expedición científica liderada por Arthur Eddington observó un eclipse solar con un objetivo muy específico: comprobar una de las predicciones de la relatividad general. Según Einstein, la luz de las estrellas debía curvarse al pasar cerca de un objeto masivo como el Sol. Y eso fue exactamente lo que encontraron. La noticia se difundió rápidamente. Periódicos de todo el mundo comenzaron a publicar titulares que hablaban de una nueva revolución científica, de un hombre que había cambiado la forma de entender el universo, de una teoría que desafiaba todo lo conocido. Y de pronto, Einstein dejó de ser un nombre dentro de la física. Se convirtió en una figura global. La prensa lo presentó como un genio casi incomprensible, alguien capaz de ver lo que otros no podían. Su imagen, cabello desordenado, mirada distante, actitud relajada, comenzó a construirse como símbolo de inteligencia, pero también como caricatura, porque el personaje empezó a crecer más rápido que la persona. Einstein era invitado a conferencias, viajes, eventos públicos. Su presencia generaba atención, curiosidad, admiración. Pero al mismo tiempo, su trabajo seguía siendo difícil de entender para la mayoría. Y ahí aparece un fenómeno interesante. El mundo comenzó a admirarlo, sin comprenderlo del todo. Esto creó una distancia entre lo que Einstein realmente hacía y lo que representaba. Para muchos, se convirtió en el hombre más inteligente del mundo, una etiqueta que simplificaba una realidad mucho más compleja. Porque Einstein no tenía todas las respuestas, ni pretendía tenerlas. Seguía dudando, seguía explorando, seguía cuestionando incluso sus propias ideas. Pero esa parte no era la que se mostraba. La fama también trajo consigo otro tipo de exposición. Sus opiniones comenzaron a tener peso más allá de la ciencia. Se le preguntaba sobre política, sobre sociedad, sobre temas que iban más allá de su campo de estudio. Y él respondía, no siempre con certezas, pero sí con convicción. Esto lo convirtió en una figura influyente, pero también en alguien más visible, más expuesto a críticas, más vulnerable a interpretaciones. Su imagen pública ya no dependía solo de sus descubrimientos, dependía de cómo era percibido. Y en ese punto, Einstein dejó de ser únicamente un científico. Se convirtió en un símbolo, uno que representaba la inteligencia, la curiosidad, la libertad de pensamiento, pero también la complejidad de ser observado constantemente. Porque mientras el mundo lo elevaba a la categoría de leyenda, su vida
seguía avanzando, con decisiones, con conflictos y con consecuencias que aún no habían llegado. Mientras Albert Einstein comenzaba a ganar reconocimiento en el mundo científico, su vida personal seguía un camino mucho más inestable, menos brillante y en muchos aspectos profundamente contradictorio. Porque detrás del hombre que desafiaba el tiempo y el espacio, había alguien que no lograba sostener sus propias relaciones. Su matrimonio con Mileva Maric, que en un inicio había sido una conexión intelectual y emocional muy fuerte, empezó a deteriorarse con el paso de los años. Lo que comenzó como una relación entre dos mentes afines, capaces de discutir ideas complejas, terminó convirtiéndose en una convivencia tensa, marcada por la distancia emocional. Y en medio de ese desgaste, aparecen documentos que hoy resultan difíciles de ignorar. Cartas escritas por Einstein en las que establece condiciones para continuar viviendo con Mileva. No eran acuerdos comunes de pareja, eran reglas frías, casi contractuales. En ellas pedía, entre otras cosas, que se le sirviera la comida en su habitación, que no esperara muestras de afecto, que no cuestionara su trabajo. Sin cercanía, sin intimidad, sin conexión emocional. Este tipo de exigencias ha generado una fuerte controversia en torno a su figura, porque contrastan directamente con la imagen amable, distraída y cercana que suele proyectarse de él en la cultura popular. Aquí vemos a otro Einstein, más distante, más rígido, más difícil. La relación, inevitablemente, terminó en divorcio en 1919. Y aunque Einstein accedió a entregar a Mileva el dinero de un posible futuro premio Nobel, algo que más tarde cumpliría, la ruptura dejó una sensación de desequilibrio que ha sido analizada durante décadas. Pero la historia no termina ahí. Poco tiempo después, Einstein se casó con Elsa, su prima. Una relación que, aunque más estable en apariencia, también ha sido objeto de debate. Algunos historiadores señalan que Einstein mantuvo otras relaciones paralelas durante este periodo, lo que añade otra capa de complejidad a su vida personal. No era una figura sencilla. No era un modelo perfecto. Era humano. Incluso su relación con sus hijos estuvo marcada por la distancia. Su hijo mayor, Hans Albert, mantuvo una relación tensa con él durante años, mientras que el destino de su hija Liesl, nacida antes de su matrimonio con Mileva, sigue siendo un misterio sin resolver. No hay registros claros, no hay cierre, solo preguntas y silencios. Todo esto construye una imagen que se aleja del mito tradicional del genio puro, dedicado únicamente a la ciencia. Nos muestra a Paazza a alguien que, mientras comprendía el universo con una claridad extraordinaria, tenía dificultades para gestionar aspectos básicos de su vida personal. Y eso genera una reflexión incómoda. ¿Es posible alcanzar una comprensión tan profunda del mundo y al mismo tiempo fallar en lo más cercano? ¿Puede una mente brillante en lo científico ser limitada en lo emocional? En el caso de Einstein, la respuesta no es simple, pero su historia sugiere que el genio no elimina las contradicciones, las expone. Y quizás, en ese contraste, en esa distancia entre lo que fue capaz de entender y lo que no pudo sostener, es donde realmente se encuentra el ser humano detrás del mito. A medida que Albert Einstein comenzaba a consolidarse como una figura importante dentro del mundo científico, Europa entraba en una de las etapas más oscuras de su historia. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, y con ella una ola de nacionalismo, propaganda y violencia que arrastró incluso a la comunidad intelectual. Muchos científicos, filósofos y académicos apoyaron abiertamente el conflicto, firmaron manifiestos, respaldaron a sus gobiernos, justificaron la guerra como una necesidad histórica. Pero Einstein tomó otro camino. Desde el inicio se posicionó como pacifista, no como una postura cómoda o neutral,
sino como una convicción firme en un contexto donde disentir podía significar aislamiento, rechazo o incluso peligro. Mientras otros defendían la guerra, él la cuestionaba. La veía como un fracaso humano, no como una solución. Este posicionamiento lo colocó en una situación complicada. En Alemania, donde trabajaba en ese momento, su postura no era bien recibida. En un entorno donde el patriotismo se imponía como norma, su rechazo al conflicto lo convirtió en una figura incómoda, incluso dentro de círculos académicos. Se quedó solo, en muchos sentidos. A esto se sumaba otro factor que aumentaba la presión sobre él: su identidad judía. En una Europa donde las tensiones sociales y políticas ya eran intensas, este elemento lo hacía aún más vulnerable a críticas, prejuicios y ataques. Pero aún así, no cambió su postura. Einstein no veía la ciencia como algo separado del mundo. Para él, el conocimiento implicaba responsabilidad. Y en medio de una guerra que destruía ciudades, separaba familias y redefinía fronteras, su posición no era solo intelectual, era ética. Sin embargo, esta etapa también marcó una paradoja que se desarrollaría años más tarde. Porque aunque en ese momento defendía la paz, el contexto global cambiaría, y con él sus decisiones. La llegada de nuevas amenazas, el ascenso de ideologías extremas y el desarrollo de tecnologías cada vez más poderosas lo colocarían frente a dilemas que no podía resolver solo desde sus principios iniciales. El pacifista tendría que enfrentarse a la posibilidad de que la inacción también tuviera consecuencias. Y ese conflicto interno se volvería cada vez más complejo. Durante la guerra, Einstein continuó trabajando, desarrollando sus ideas, profundizando en su teoría de la relatividad general que presentaría en 1915. Pero el entorno en el que lo hacía estaba lejos de ser estable. El ruido del conflicto, tanto externo como interno, formaba parte de su realidad. Y aún así, seguía pensando, seguía cuestionando, seguía intentando comprender un universo que, en contraste con el comportamiento humano, parecía regirse por leyes más coherentes. Pero la guerra no solo transformó el mundo, también transformó a Einstein. Lo obligó a posicionarse, a tomar decisiones, a enfrentar la tensión entre sus ideales y la realidad. Y aunque en ese momento su postura era clara, el futuro le presentaría un escenario donde mantener esa claridad sería mucho más difícil. Porque lo que estaba por venir no sería una guerra más, sería algo completamente distinto. Para cuando Albert Einstein comenzó a ser reconocido a nivel internacional, su nombre ya estaba asociado con una de las ideas más revolucionarias de la historia: la relatividad. Sus teorías habían cambiado la forma de entender el tiempo, el espacio y la estructura misma del universo. Pero había un problema. No todos estaban convencidos. A pesar del impacto conceptual de la relatividad, muchos científicos de la época la consideraban demasiado abstracta, difícil de comprobar o incluso innecesariamente compleja. No era que estuviera refutada, era que no encajaba fácilmente en el marco experimental que dominaba la física en ese momento. Y en ese contexto llegó el reconocimiento. En 1921, Einstein recibió el Premio Nobel de Física, pero no por la relatividad, no por la ecuación que redefinió la relación entre masa y energía, no por su visión del espacio-tiempo. Lo recibió por el efecto fotoeléctrico, un trabajo que, aunque fundamental, era considerado más medible, más accesible desde el punto de vista experimental. La Academia optó por premiar aquello que podía verificarse con mayor claridad, evitando entrar en el terreno aún debatido de la relatividad. Esto generó una paradoja interesante. El hombre que cambió el universo fue premiado por algo que, en comparación, parecía más contenido. Pero esta decisión no fue casual. Reflejaba una tensión dentro de la comunidad científica.
Por un lado, el reconocimiento de que Einstein había aportado ideas valiosas. Por otro, la cautela ante conceptos que aún no eran plenamente aceptados o comprendidos. Era una validación parcial. Un reconocimiento con reservas. Sin embargo, el tiempo jugaría a su favor. A medida que nuevas observaciones y experimentos comenzaron a confirmar las predicciones de la relatividad, especialmente tras el famoso eclipse de 1919 que evidenció la curvatura de la luz por la gravedad, la percepción cambió. Lo que antes parecía especulativo empezó a consolidarse, y con ello la figura de Einstein se transformó, de científico discutido a símbolo global. Su imagen comenzó a circular en medios, su nombre a aparecer más allá de los círculos académicos, su rostro a representar algo más que conocimiento. Representaba genialidad. Pero incluso en medio de ese reconocimiento creciente, Einstein mantenía cierta distancia. No buscaba la fama. No se sentía cómodo con la exposición constante. Y en muchos casos parecía más interesado en seguir pensando que en ser celebrado. Aún así, el mundo ya había tomado una decisión. Había convertido a Einstein en un icono. Y con eso, su vida cambiaría nuevamente. Porque el reconocimiento no solo trae admiración, también trae presión, expectativas y un nivel de exposición que en su caso terminaría conectándolo con eventos que iban mucho más allá de la física. Eventos que pondrían a prueba no solo su inteligencia, sino sus principios. A principios de la década de 1930, la vida de Albert Einstein dio un giro que ya no tenía que ver con ecuaciones, teorías o debates científicos. El contexto había cambiado. Europa comenzaba a transformarse en un lugar cada vez más inestable, más polarizado y más peligroso. El ascenso del régimen nazi en Alemania no fue inmediato, pero sí progresivo. Y con él vino algo que Einstein no podía ignorar. Por su origen judío, su postura pacifista y su exposición pública, se convirtió rápidamente en un objetivo. No solo era un científico reconocido, era una figura visible, influyente y en ese momento histórico, incómoda para el nuevo discurso dominante. Sus teorías fueron atacadas públicamente, no por razones científicas, sino ideológicas. Se hablaba de física judía. Se despreciaban sus ideas no por su contenido, sino por quien las proponía. Su nombre comenzó a aparecer en listas negras, en discursos políticos, en campañas que buscaban desacreditar todo lo que representaba. Y el riesgo dejaba de ser abstracto, se volvía real. En 1933, mientras Einstein se encontraba fuera de Alemania, la situación escaló. Sus propiedades fueron confiscadas, su casa registrada, sus bienes incautados. Incluso hubo recompensas ofrecidas por información sobre él. Su figura ya no era solo criticada, era perseguida. Ante este escenario, tomó una decisión definitiva: no volver. Renunció a su ciudadanía alemana y se trasladó a Estados Unidos, donde comenzaría una nueva etapa en Princeton. Este movimiento no fue solo un cambio geográfico, fue un exilio, un corte con su pasado, con su entorno, con gran parte de su vida anterior. Y aunque encontró estabilidad en su nuevo destino, el contexto que había dejado atrás no desapareció. El mundo seguía cambiando, y no para mejor. La amenaza que representaba el régimen nazi no era solo política, era científica. Alemania contaba con algunos de los físicos más avanzados del momento y existía una posibilidad que comenzaba a preocupar a la comunidad internacional. ¿Qué pasaría si ese conocimiento se utilizaba para desarrollar armas? Einstein, que durante años había defendido el pacifismo, comenzó a enfrentarse a una realidad incómoda. Ya no se trataba solo de rechazar la guerra. Se trataba de entender que, en ciertos contextos, la pasividad también podía tener consecuencias. Este cambio no fue inmediato. No fue sencillo.
Pero fue necesario, porque lo que estaba en juego no era solo una teoría, era el equilibrio del mundo. Y en ese punto, Einstein dejó de ser únicamente un observador del universo. Se convirtió en alguien que, directa o indirectamente, tendría que influir en el curso de los acontecimientos, algo que, años más tarde, lo llevaría a tomar una de las decisiones más importantes y más controvertidas de su vida. En 1939, el mundo estaba al borde de una nueva guerra. Las tensiones crecían, los conflictos se acumulaban y la amenaza del régimen nazi se volvía cada vez más tangible. En ese contexto, Albert Einstein se encontraba en Estados Unidos, observando la situación con una preocupación que ya no era solo política, era científica, porque en paralelo al conflicto militar comenzaba a surgir una posibilidad inquietante: el desarrollo de una nueva forma de energía, una que, en manos equivocadas, podía convertirse en un arma. El descubrimiento de la fisión nuclear había abierto una puerta que hasta ese momento no existía. La idea de que el núcleo de un átomo pudiera dividirse y liberar una enorme cantidad de energía no era solo una curiosidad teórica, era algo que podía aplicarse, y eso cambiaba todo. Algunos científicos europeos, conscientes del avance del conocimiento en Alemania, comenzaron a alertar sobre un posible escenario: que el régimen nazi desarrollara una bomba basada en estos principios antes que el resto del mundo. Y si eso ocurría, el equilibrio global se rompería por completo. Einstein no fue el primero en identificar esta amenaza, pero sí fue uno de los pocos con el reconocimiento suficiente como para que su voz fuera escuchada al más alto nivel. Fue entonces cuando, junto con otros físicos como Leo Szilard, decidió actuar. No desde el laboratorio, desde la advertencia. Redactaron una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. En ella explicaban el potencial del uranio como fuente de energía, pero también como base para un arma extremadamente poderosa. No era una afirmación alarmista, era una posibilidad real y urgente. La carta no pedía la creación de una bomba de forma directa, pero sí sugería que Estados Unidos debía investigar seriamente este campo antes de que otros lo hicieran. Era, en esencia, una llamada de atención, un aviso, un intento de adelantarse a un riesgo mayor. Roosevelt recibió la carta y respondió. A partir de ese momento, se iniciaron una serie de investigaciones que con el tiempo desembocarían en el Proyecto Manhattan, un programa secreto cuyo objetivo sería desarrollar la primera bomba atómica. Y aunque Einstein no participó directamente en ese proyecto, su nombre quedó vinculado, para siempre, porque esa carta fue uno de los primeros pasos, uno de los detonantes iniciales. Y aquí aparece una de las grandes paradojas de su vida. El hombre que había defendido el pacifismo durante años, terminaba impulsando, aunque fuera indirectamente, el desarrollo de la arma más destructiva de la historia. No por ambición, no por interés personal, sino por miedo, por la posibilidad de que otros llegaran primero. Y esa decisión, aunque comprensible en su contexto, tendría consecuencias. Porque años más tarde, cuando el mundo viera lo que esa tecnología era capaz de hacer, cuando las ciudades fueran arrasadas y la magnitud del daño se hiciera evidente, Einstein también lo vería. Y entonces, la pregunta ya no sería qué había descubierto, sino qué había ayudado a desencadenar. En agosto de 1945, el mundo cambió para siempre. 2 ciudades, Hiroshima y Nagasaki. 2 detonaciones y una demostración brutal de lo que la humanidad era capaz de hacer cuando el conocimiento y el poder se encontraban sin límites claros. Las bombas atómicas no fueron una sorpresa técnica para la comunidad científica. Durante años, el desarrollo de la energía nuclear había avanzado en silencio, impulsado por el miedo
la urgencia y la competencia entre naciones. Pero una cosa era entender el potencial y otra, muy distinta, verlo materializarse. La magnitud de la destrucción fue inmediata. Ciudades enteras arrasadas en segundos, miles de vidas perdidas y una onda expansiva que no solo afectó a quienes estaban presentes, sino a generaciones posteriores. La radiación, invisible, silenciosa, se convirtió en una amenaza prolongada. Y en medio de todo eso, el nombre de Albert Einstein volvió a aparecer. No como creador directo, no como participante del proyecto Manhattan, pero sí como una de las figuras que, años antes, había advertido sobre la posibilidad de desarrollar este tipo de arma. La carta, aquella advertencia enviada a Franklin D. Roosevelt. Ese momento donde el miedo a que otros llegaran primero había impulsado una decisión. Ahora tenía consecuencias visibles. Y aunque Einstein no celebró lo ocurrido, aunque no participó en la ejecución ni en el desarrollo técnico, el impacto emocional fue inevitable, porque entendía perfectamente lo que significaba. Entendía la ecuación, entendía la energía liberada, entendía lo que se había hecho. Con el tiempo, expresó abiertamente su arrepentimiento. Reconoció que, de haber sabido que Alemania no lograría desarrollar la bomba, no habría apoyado la iniciativa. No porque dudara del avance científico, sino por el uso que se le dio. Porque una cosa es descubrir, y otra muy distinta es cómo se utiliza ese descubrimiento. Este momento marcó un antes y un después en su vida. El pacifista que había advertido por miedo, ahora se enfrentaba a la realidad de haber contribuido indirectamente a una de las mayores tragedias del siglo XX. Y eso no se borra, no con el tiempo, no con explicaciones, no con reconocimiento. A partir de ese punto, Einstein se convirtió en un defensor aún más activo del control del armamento nuclear. Participó en iniciativas, firmó manifiestos, habló públicamente sobre la necesidad de responsabilidad científica. Pero ya no era lo mismo, porque la teoría ya había sido aplicada y el mundo ya había visto hasta dónde podía llegar. Esta etapa revela una de las lecciones más profundas de su historia. El conocimiento no es neutral. Puede construir, puede transformar, pero también puede destruir. Y cuando se cruza cierta línea, no hay forma de volver atrás. Einstein, que había dedicado su vida a entender el universo, se encontró enfrentando algo que ninguna ecuación podía resolver: el peso de las consecuencias humanas. Y en ese punto, el genio se enfrentó a algo mucho más difícil que cualquier problema científico. Asimismo, después de haber cambiado la física para siempre, después de haber alcanzado un nivel de reconocimiento que pocos en la historia han experimentado, Albert Einstein entró en una etapa distinta, más silenciosa, más solitaria y en muchos sentidos más difícil. Porque mientras el mundo lo veía como el hombre que lo había entendido todo, él sentía que aún faltaba algo. Una pieza fundamental que no encajaba. Una explicación más profunda que uniera todas las fuerzas del universo bajo una sola estructura. Una teoría completa. Una teoría del todo. Ese se convirtió en su nuevo objetivo. Durante años, Einstein trabajó en la idea de unificar la gravedad, descrita en su relatividad general, con las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza. Buscaba una ecuación que explicara el universo como un sistema coherente, sin contradicciones, sin fragmentaciones. Un único lenguaje, una única lógica. Pero el problema era que, mientras él avanzaba en esa dirección, la física estaba cambiando. Y no en la misma línea. Nuevas generaciones de científicos comenzaban a desarrollar lo que hoy conocemos como mecánica cuántica. Una forma completamente distinta
de entender la realidad, basada en probabilidades, en comportamientos impredecibles, en fenómenos que no podían describirse con la precisión determinista que Einstein valoraba. Y ahí comenzó el conflicto. Einstein no rechazaba el avance, pero no aceptaba su fundamento. La idea de que el universo, en su nivel más profundo, funcionara de forma probabilística, sin una causa clara, sin una estructura definida, le resultaba incompleta. Para él, debía existir un orden subyacente, una lógica que aún no se había descubierto. Y fue entonces cuando pronunció una de sus frases más conocidas. Dios no juega a los dados. No era una afirmación religiosa, era una postura filosófica, una forma de decir que el universo, en su opinión, no podía estar gobernado por el azar. Pero mientras él defendía esa visión, la comunidad científica avanzaba en otra dirección. Experimentos, resultados, nuevas teorías, todo parecía confirmar que la mecánica cuántica, con su incertidumbre y su comportamiento no intuitivo, describía correctamente la realidad. Y poco a poco, Einstein quedó al margen. No porque dejara de ser relevante, sino porque su enfoque ya no era el dominante. El hombre que había liderado una revolución ahora observaba otra desde fuera. Intentó durante años encontrar una alternativa, una forma de integrar ambas visiones, de recuperar la coherencia que él creía fundamental. Pero no lo logró. Sus esfuerzos no dieron los resultados que esperaba. Y eso, en silencio, también pesa, porque no se trata solo de haber cambiado el mundo. Se trata de no poder terminar lo que uno comenzó. Esta etapa muestra una faceta menos conocida del genio. No la del descubrimiento, sino la de la búsqueda incompleta, la del intento constante sin resolución, la del pensamiento que no se detiene, incluso cuando no encuentra respuesta. Y en ese proceso aparece algo importante: la humildad, porque incluso alguien que redefinió el tiempo y el espacio no pudo explicarlo todo. Y quizás ahí reside una de las lecciones más valiosas de su historia. El conocimiento no es un destino final, es un camino. Y a veces, ese camino no tiene cierre. A medida que la física avanzaba en el siglo XX, el desacuerdo entre Albert Einstein y la nueva generación de científicos se volvió más evidente. No era una diferencia menor, ni un simple matiz teórico. Era una ruptura profunda en la forma de entender la realidad. De un lado, Einstein, convencido de que el universo debía tener un orden claro, una lógica subyacente, una estructura que, aunque compleja, podía ser comprendida con precisión. Del otro, la mecánica cuántica, un campo emergente que proponía algo radicalmente distinto, que en el nivel más fundamental, la realidad no es determinista, sino probabilística, que no siempre es posible conocer con exactitud el estado de un sistema, que ciertos fenómenos no tienen una causa definida en el sentido clásico, que el azar forma parte del funcionamiento del universo. Este planteamiento no era fácil de aceptar para Einstein, no porque fuera conservador en su pensamiento, sino porque sentía que esa interpretación dejaba algo sin explicar. Para él, la física debía describir lo que es, no solo lo que se observa. Y ahí estaba el punto clave. La mecánica cuántica funcionaba. Sus predicciones eran correctas. Sus resultados coincidían con los experimentos. Pero su interpretación no le convencía. Uno de los momentos más representativos de este conflicto fue su intercambio con Niels Bohr, uno de los principales defensores de la teoría cuántica. Durante años, ambos sostuvieron debates intensos, profundos, respetuosos pero firmes. No discutían por ego, discutían por comprensión. Einstein planteaba experimentos mentales diseñados para mostrar las limitaciones de la teoría cuántica, intentando demostrar que debía existir una explicación más completa. Bohr respondía,
defendiendo que la teoría, tal como estaba, era coherente y suficiente. Era un diálogo constante, una tensión intelectual, una batalla de ideas. Y en muchos de esos intercambios, aunque Einstein señalaba puntos interesantes, la comunidad científica consideraba que las respuestas de Bohr eran más consistentes con la evidencia disponible. Y poco a poco, la balanza se inclinó. La física cuántica se consolidó como una de las teorías más exitosas de la historia. Sus aplicaciones comenzaron a multiplicarse, desde la electrónica hasta la computación, desde la química hasta la tecnología moderna. Y Einstein quedó en desacuerdo, no aislado por completo, pero sí en una posición minoritaria. Continuó defendiendo la idea de que la teoría cuántica era incompleta, que debía existir una descripción más profunda, una capa oculta de la realidad que aún no se había descubierto. Pero el tiempo avanzaba, y la ciencia también. Este momento representa algo poco común en la narrativa del genio. No es el momento del descubrimiento, es el momento de la discrepancia, el instante en que alguien que cambió las reglas del juego no está de acuerdo con las nuevas reglas que surgen después. Y eso también es parte del proceso científico, porque la ciencia no avanza solo con certezas, avanza con tensiones, con desacuerdos, con preguntas que no tienen una respuesta única. Einstein no dejó de ser brillante en esta etapa, pero ya no era quien marcaba la dirección principal. Y aún así, no dejó de buscar, no dejó de cuestionar, no dejó de pensar que el universo debía tener una coherencia más profunda. Y quizás lo más interesante de todo esto es que hasta hoy, algunas de esas preguntas siguen abiertas. En sus últimos años, Albert Einstein ya no era el joven que cuestionaba el tiempo, ni el científico que sorprendía al mundo con nuevas ideas revolucionarias. Era un hombre mayor, reconocido, admirado, pero también cada vez más silencioso. Vivía en Princeton, en un entorno tranquilo, alejado del ruido que alguna vez acompañó su nombre. Su rutina era simple: caminatas, lecturas, conversaciones ocasionales. No había prisa, no había presión externa, pero su mente seguía activa. A pesar de su edad, Einstein continuaba trabajando en su intento de unificar las leyes del universo. Seguía escribiendo, calculando, revisando ideas que lo habían acompañado durante décadas. No buscaba reconocimiento, no esperaba premios, buscaba comprensión. Y en ese proceso comenzó a aceptar algo que antes le resultaba difícil, que tal vez no lograría resolverlo todo, que algunas preguntas podrían quedar abiertas, que el conocimiento, incluso en su forma más avanzada, tiene límites. Y esa aceptación no fue una derrota, fue una forma de paz. Porque lejos de la imagen del genio obsesionado con el éxito, Einstein parecía encontrar valor en el proceso mismo, en la búsqueda, en el acto de pensar sin necesidad de llegar a una conclusión definitiva. Aún así, su figura seguía generando interés. Era consultado sobre temas científicos, políticos, filosóficos. Su opinión tenía peso, pero él respondía con cautela, consciente de que el mundo había cambiado, de que nuevas generaciones estaban tomando el relevo. Ya no necesitaba estar al frente. Podía observar, reflexionar, dejar espacio. Sin embargo, esa tranquilidad externa no significaba ausencia de conflicto interno. En sus escritos y declaraciones aún se percibe la huella de decisiones pasadas, especialmente en relación con el desarrollo de la energía nuclear. No era un tema que desapareciera, era algo que permanecía, en segundo plano, pero presente. Con el paso del tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. Problemas físicos, cansancio, señales claras de que su cuerpo ya no respondía como antes. Y aún así, continuó trabajando. No por obligación, por convicción. Porque para él, pensar no era una actividad, era parte de su identidad. En 1955,
su estado empeoró. Fue hospitalizado, pero rechazó intervenciones agresivas que pudieran prolongar su vida artificialmente. No buscaba extender el tiempo, aceptaba su final. Y en ese contexto se mantiene una imagen que resume bien esta etapa. Einstein, en su escritorio, rodeado de papeles, escribiendo hasta el final. No porque tuviera que hacerlo, sino porque no sabía dejar de hacerlo. Porque su relación con el conocimiento no dependía del reconocimiento, dependía de la curiosidad. Y esa curiosidad no se apagó. El 18 de abril de 1955, Albert Einstein murió en Princeton. Tenía 76 años. Su cuerpo, como el de cualquier ser humano, debía seguir un proceso normal, discreto, sin mayor intervención. Pero lo que ocurrió después no fue normal. Durante la autopsia, el patólogo encargado, Thomas Harvey, tomó una decisión que marcaría uno de los episodios más controvertidos de la historia científica moderna. Extrajo el cerebro de Einstein sin el consentimiento explícito de su familia ni una autorización clara previa. No fue un procedimiento acordado. No fue un estudio planificado. Fue una decisión tomada en el momento, basada en una idea que parecía justificarlo todo: conservar el cerebro del hombre más inteligente del mundo para descubrir qué lo hacía diferente. Como si en ese órgano se escondiera una respuesta definitiva. Como si el genio pudiera reducirse a una estructura física. Y así comenzó el misterio. El cerebro de Einstein fue dividido, fotografiado y preservado en fragmentos. Durante años permaneció fuera del conocimiento público, guardado en condiciones poco convencionales, trasladado de un lugar a otro, lejos de instituciones formales. Thomas Harvey lo conservó durante décadas, en frascos, en cajas, en espacios que no correspondían con la importancia del objeto que tenía en sus manos. Esta situación generó una mezcla de fascinación y rechazo dentro de la comunidad científica y del público en general. ¿Por qué se hizo esto? ¿Con qué derecho? ¿Y qué se esperaba encontrar? Con el tiempo, algunos estudios fueron realizados. Se analizaron ciertas áreas del cerebro, se compararon estructuras, se buscaron diferencias anatómicas que pudieran explicar su capacidad intelectual. Algunos resultados sugirieron variaciones en regiones asociadas con el pensamiento matemático o la percepción espacial. Pero nada concluyente. Nada que pudiera afirmar con claridad que ahí residía el origen de su genialidad. Y eso es lo más inquietante. Después de todo ese proceso, después de décadas de análisis, el resultado no fue una respuesta definitiva. Fue, en el mejor de los casos, una aproximación, una posibilidad, una interpretación. El genio no estaba ahí, o al menos no de la forma en que se esperaba. Este episodio plantea una reflexión profunda. La necesidad humana de explicar lo extraordinario, de encontrar una causa tangible, de reducir lo complejo a algo medible. Pero en el caso de Einstein, esa búsqueda se encontró con un límite. El pensamiento no es solo biología, la inteligencia no es solo estructura, y el genio no se puede aislar en un frasco. Años después, partes de su cerebro fueron devueltas, otras distribuidas para investigación, algunas aún permanecen en colecciones médicas. Pero el misterio continúa. No por lo que se encontró, sino por lo que no se pudo encontrar. Porque al final, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué hizo a Einstein ser Einstein? Y quizás la respuesta no está en lo que quedó de él, sino en lo que hizo mientras estuvo aquí. Después de la muerte de Albert Einstein, su historia no terminó. En muchos sentidos, apenas comenzaba. Porque a diferencia de otros científicos cuyos trabajos quedan contenidos en su época, las ideas de Einstein no se detuvieron en el siglo XX. Continuaron avanzando, evolucionando, integrándose en el mundo moderno de formas que él mismo difícilmente habría imaginado.
Hoy, muchas de las tecnologías que utilizamos dependen directamente de conceptos que él ayudó a desarrollar. El sistema GPS, por ejemplo, necesita corregir constantemente el tiempo debido a los efectos de la relatividad. Sin esos ajustes, la ubicación que vemos en nuestros dispositivos sería imprecisa en cuestión de minutos. Lo que para nosotros es cotidiano está sostenido por una comprensión del tiempo que en su momento parecía imposible. Y eso es solo el inicio. La física moderna, desde la energía nuclear hasta la investigación espacial, desde la cosmología hasta la tecnología cuántica, sigue construyéndose sobre una base en la que Einstein tuvo un papel fundamental. No porque resolviera todo, sino porque cambió la forma en que se formulan las preguntas. Y eso es aún más importante. Porque su legado no es solo técnico, es intelectual. Es la idea de que el conocimiento no debe aceptarse sin cuestionamiento, de que la realidad puede ser más compleja de lo que percibimos, de que incluso las estructuras más sólidas pueden replantearse si se observan desde otra perspectiva. Einstein no solo aportó respuestas, redefinió las preguntas. Y eso ha tenido un impacto que va más allá de la ciencia. Su figura se convirtió en un símbolo cultural. Su rostro, su nombre, su imagen, representan algo que trasciende su trabajo específico. Representan la curiosidad, la libertad de pensamiento, la posibilidad de ver el mundo de forma distinta. Pero también una simplificación, porque en esa transformación en ícono muchas veces se pierde la complejidad de la persona real. Se olvida que fue un hombre, con contradicciones, con decisiones difíciles, con errores, con aspectos que no encajan perfectamente en la imagen del genio ideal. Y sin embargo, eso no reduce su legado. Lo hace más real, más cercano, más humano. Hoy, su nombre aparece en libros, en películas, en debates, en teorías que siguen desarrollándose. Su influencia no se limita a lo que descubrió, sino a cómo enseñó a pensar, a cómo enfrentarse a lo desconocido sin miedo, a cómo aceptar que la duda es parte del proceso. Porque si algo dejó claro a lo largo de su vida, es que entender el universo no es un acto final, es un proceso continuo. Y en ese proceso, todos seguimos avanzando. La historia de Albert Einstein no es solo la de un hombre que entendió el universo. Es la de alguien que se atrevió a cuestionarlo cuando nadie más lo hacía. Alguien que miró más allá de lo evidente y encontró preguntas donde otros veían respuestas. Pero también es la historia de alguien que nunca dejó de dudar. Porque a pesar de todo lo que descubrió, de todo lo que cambió, de todo lo que explicó, Einstein nunca se consideró a sí mismo como alguien que lo sabía todo. Al contrario, cuanto más avanzaba, más consciente era de lo que aún no comprendía. Y eso es lo que lo define, no la certeza, sino la búsqueda. A lo largo de su vida pasó de ser un niño que no encajaba en el sistema, a un joven sin rumbo claro, a un hombre que cambió la física para siempre, y finalmente a una figura que tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus propias ideas en un mundo que avanzaba más rápido de lo que cualquiera podía prever. Vivió el reconocimiento, pero también la crítica, tomó decisiones importantes y cargó con ellas. Y en ese recorrido dejó algo más valioso que cualquier ecuación. Dejó una forma de pensar. Porque Einstein no solo nos enseñó que el tiempo puede cambiar, o que la energía y la materia están conectadas. Nos enseñó que la realidad no siempre es como parece, que las preguntas correctas son más importantes que las respuestas rápidas, que el conocimiento no debe aceptarse sin cuestionamiento. Nos enseñó a mirar. Y eso no es algo menor, porque en un mundo donde todo parece acelerarse, donde las respuestas están disponibles de inmediato, donde la información se consume sin pausa, detenerse a observar, a pensar, a cuestionar,
se vuelve un acto casi radical. Einstein vivió en una época de transformación, de conflictos, de avances tecnológicos que cambiaron el rumbo de la humanidad. Y en medio de todo eso, su mente buscaba algo constante: comprender, no para dominar, sino para entender. Y quizás ahí está la clave, porque el conocimiento, cuando no se acompaña de conciencia, puede llevar a lugares difíciles de anticipar. Einstein lo vivió, lo entendió, y en sus últimos años lo expresó con una claridad que no venía de la teoría, sino de la experiencia. Al final, no se trata solo de cuánto sabemos, sino de qué hacemos con eso. Y esa pregunta sigue abierta. Hoy, más de medio siglo después, sus ideas siguen presentes, no solo en la ciencia, sino en la forma en que pensamos, en cómo entendemos el cambio, en cómo interpretamos la realidad. Pero su historia no nos deja una respuesta definitiva. Nos deja algo más importante: una invitación a observar sin asumir, a cuestionar sin miedo, a aceptar que no todo está resuelto y que tal vez eso es lo que hace que valga la pena seguir buscando. Porque el universo sigue ahí, silencioso, complejo, esperando ser comprendido. Y nosotros apenas estamos empezando.